Básicamente lo que hacemos es producir mucho calor. Con ese calor evaporamos el agua y como en una olla a presión, pues el gas se expande muchísimo más, entonces tiene más presión y es capaz de generar un movimiento que es aprovechado por unas turbinas, por un motor, para producir pues la energía eléctrica, como ya lo vimos a partir de la energía electromagnética, ¿verdad? ¿Todo les queda claro? Todas las Sí, señor. anteriores también están claras porque como les digo, mañana vamos a hacer el corte, entonces pues que quede claro. ¿Listo? ¿Me pueden mandar también la autoevaluación al correo? Ya, cuando quieran, desde ahora. Y bueno, les voy a compartir. ah, ¿Qué se hizo eso? Les voy a compartir, digamos, voy a hacerles una primera charla ya en forma sobre la energía solar propiamente dicha. De esto, pues vamos a hablar de aquí en adelante, ¿no? Y vamos a centrarnos en esto, bueno, aparte de las exposiciones y tal vez de la construcción de planimetría de energía, pero vamos a centrarnos básicamente pues en este tema que es el que nos compete más para lograr diseñar nuestro sistema completo. Esperen un segundito que esta porquería. Bueno, entonces los componentes de un sistema solar son, en primer lugar, los paneles solares. Los paneles solares, como ustedes pueden ver, son unas capas. Yo no sé si ustedes han visto unos que venden que para cargar el celular, pues, que son como pequeñas cositas pequeñas, como negritas, o para poner en un bolso, o hay linternas que traen una plaquita. ¿Lo han visto? Sí, Sí, sí. señor. Bueno, eso es lo mismo, digamos que sería como una celdita de estas, o media, o algo así, ¿no? Entonces estas son celdas, son paneles. Tampoco nos interesa mucho el tema pues industrial de cómo se produce y tal, porque entre otras cosas, como ustedes se imaginarán, evidentemente esto no se produce aquí, ¿no? Entonces todo es importado y adivinen de dónde. De China, naturalmente, ¿no? Entonces, pues, lo que nos interesa básicamente es, ¿se fue Michael o quién entró? Yo estoy en el ¿Hasta dos? computador de mesa y conecté a la vez el celular para la Vale. cámara. ¿Tú estás en Cali? Sí, Cali, profe. Bueno, ya no me acordaba, pero por el acento me imaginé. Ve, Sí, sí, ya me di cuenta, vean, ¿estás en Palmira o dónde? en Palmira. Sí, porque en Cali no hay arquitectura, solo en Palmira. Nada, sí, pero ¿dónde vives tú? ¿En Palmira o en Cali? Cali. Vale. Bueno, listo. Bien. Bueno, entonces, como les venía diciendo, pues estos son los paneles solares. Básicamente siempre tienen aproximadamente unos 2 o 3 centímetros de grosor, dependiendo del tamaño del panel. Los paneles son también este tamaño y esta medida acá también varían de acuerdo a la potencia que le podemos sacar. Estoy escribiendo con lo que no es, perdón. De acuerdo a la potencia que le podemos sacar, que como en algún momento habíamos dicho, dicha potencia se mide principalmente en qué, ¿alguien se acuerda? ¿En qué se medían la potencia de los paneles? Vatios, creo que era. Sí, Vatios. perfecto. La potencia en vatios. Entonces nos venden, es un panel, digamos no nos venden por tamaño ni nada, nos lo venden de acuerdo a una potencia. Entonces uno puede encontrar paneles de 1 vatio, que son esos chiquiticos, para cargar celular.
no me veo a mí mismo, no sé sí, me están viendo. Entonces son esos pequeñitos para los celulares y tal que producen muy poquitico. Ya podríamos ver que esos panelcitos pequeños que producen 1 vatio, pues nuestro celular necesitaba más o menos como unos 15 vatios para cargarse, ¿no? Los celulares necesitan como unos 15. Es decir, que si producen 1 vatio hora, necesitamos 15 horas para que se cargue, para que realmente pueda cargar un celular. Y 15 horas prácticamente no tenemos de solo. Entonces, bueno, pero hay de 1 vatio, hay de 2 vatios, hay de 5 vatios, hay de 10 vatios, hay de 20 vatios, de 25, de 50. Y de aquí en adelante, digamos, de 50 en adelante, podríamos decir que son paneles para energía solar decente, o serio, o profesional, digamos, ¿no? 50, 100, 200. En Colombia hay 200, hay hasta aquí, más o menos, hasta 200 vatios. Así, digamos, comercial, que uno pueda conseguir fácil. Existen más, existen de 250, de 300, de 400, sí, hasta como de 400 vatios hay cada uno, pero claro, es mucho más grande el aparato y también más caro. Proporcionalmente no, proporcionalmente es más barato. Es decir, si uno dividiera el precio por vatio, pues seguramente le sale más barato comprarse uno de 400 vatios, ¿sí? Pero el de 400 vatios puede costar, no sé, 1.000.000 de pesos, 500.000 pesos, y el de 100 vatios puede costar 150.000 pesos, ¿no? Entonces, pues digamos que si uno se fuera a comprar, a ver, si uno se fuera a comprar 4 de estos, entonces serían 4 de estos valdrían, por decir algo, 600.000 pesos, ¿sí? 600.000 pesos. Si uno se compra, en cambio, uno de 400 directamente, pues puede que le cueste, no sé, 450.000, ¿sí? Entonces se está ahorrando un poco de plata, pero pues no es lo mismo comprarse estos pequeños porque puede uno comprar 2, después otros 2, tal, ¿no? Y también, sobre todo, que el tamaño, pues obviamente este ya es grandecito, digamos, aquí estamos hablando de 1 metro larguito, como de 1,10 m por más o menos como unos 60 centímetros. Y eso pesa como unos 10 kilos o algo así. Entonces, pues eso ya tiene un tamaño considerable y para manipularlo y tal, se presta, digamos, o se presta, o no es tan fácil de manipularlo, ¿no? Por el tamaño. El de 400, entonces mide 2 metros por 1,50, cosa, pues, digamos, ya pesa, no sé, 30, 40 kilos, que no lo puedo, casi que no lo puede manejar uno solo, una persona sola. Entonces, bueno, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta y que luego tendremos más en cuenta, pero cuando vayamos viendo, digamos, ya no solo el resumen, sino como cosa por cosa y la producción y cuántos necesitamos y todo eso. Entonces, en primer lugar están los paneles solares. Esto que les estoy mostrando aquí, en este caso, es una instalación propia. Es decir, estos son paneles míos. Yo tengo paneles de estos, de 100, porque yo vivo, por ejemplo, en una casa arrendada, ¿sí? Entonces yo no estoy acá eternamente, pues he cambiado de casa mientras estoy aquí en Piedecuesta. Aquí no tengo casa propia, entonces vivo de arriendo. Entonces yo tengo que trasladar todo eso. Si fueran muy grandes, entonces pues sería más complicado y realmente pues no es muy recomendable usar el más grande o los más grandes, por lo que les digo, y porque también, digamos, se daña, pues se pierde una inversión grande. Mientras que si se daña uno de estos, pues son 100.000 pesos, 150.000 pesos que se daña y se repone y listo, ¿no? Entonces, por esas razones, por ejemplo, yo tengo paneles de este tipo en la casa. Después de los paneles, entonces se conecta un aparato que se llama regulador, también le dicen estabilizador, un controlador, regulador, estabilizador solar, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros
cuando tenemos por allá los paneles solares, tal, y cuando el sol está radiante y fuerte y tal, pues está produciendo una energía grandísima, y digamos, si lo tuviéramos directo hacia las baterías o hacia el inversor o lo que sea, pues digamos que cuando hace mucho sol, la estaríamos de pronto sobrecargando, y cuando hiciera muy poco sol, entonces no le estamos dejando entrar la energía suficiente. Entonces, básicamente lo que hace el controlador, el regulador, es mantener un voltaje continuo, un voltaje, un voltaje estable, que alimenta las baterías, en principio. Básicamente lo usamos para alimentar las baterías. Entonces, las baterías están acá, y las baterías, puede ser una batería, digamos. Entonces, le está produciendo los 12 voltios, ¿sí? Para cargarla, para meterle corriente, pues, para que se vaya llenando porque la hemos desocupado en la noche y no sé qué y tal. Entonces, aunque el sol esté, mejor dicho, a su máxima potencia, él le produce 12 voltios. Y si está bajito, pues le produce 12 voltios. Digamos que maneja los amperios. Entonces, siempre le manda 12 voltios, pero cuando hay mucho sol, entonces a lo mejor le manda 10 amperios. Cuando hay poquito sol, entonces le manda 5, 4, se va reduciendo. Por la noche ya le manda 1 amperio, ya, pues en la tarde, y en la noche ya pues 0 naturalmente, ¿sí? Entonces esto lo que hace, digamos, es regular la energía que se manda de ahí en adelante, ¿sí? Que es, en primer caso, a la batería, digamos, para no enredarnos, pero no es solamente la batería. Pero bueno, aquí le mandamos toda la energía a la batería, con lo cual este aparatico se encarga de que siempre le esté llegando un voltaje, una corriente adecuada, y no se sobrepase ni tampoco se baje. Bueno, lo siguiente que tenemos, bueno, sería más bien las baterías. Las baterías son las que nos determinan si nuestro sistema es nuestro sistema es de 12 voltios, de 24 voltios, de 36 voltios o de 48 voltios. Resulta que si ponemos 12 voltios, necesitamos mucho amperaje. Si ponemos 48 voltios, pues necesitamos menos amperaje, ¿no? Ya hicimos suficientes ejercicios y ya quedó bastante claro, creo, el hecho de que es una relación entre las dos. Entonces, si hay mucho voltaje, pues puedo reducir el amperaje para mantener los mismos vatios. Si hay muy poquito voltaje, tengo que subir el amperaje para mantener los vatios. El tema es que los amperios son lo malo, ¿verdad? Son lo difícil de manejar. Son lo malo, lo difícil, lo que produce calor, lo que produce cortos, lo que produce muerte, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que hay que tratar es de tener muchos voltios y poquitos amperios. Pero, en este caso, por ejemplo, 48 voltios implicaría tener 4 baterías de estas, de cualquiera, pero siempre tendrían que ser 4, porque si las ponemos si queremos 48 voltios y todas las baterías producen 12, pues tendría que ser 12 más 12 más 12 más 12, que lleguemos a 48. Entonces mínimo tendríamos que poner 4 baterías, y estas baterías son carísimas. Entonces, entonces obviamente este de 48 es un sistema ya súper profesional. Digamos, si ustedes cuando vayan a hacer una instalación para un cliente que es un buen cliente, una empresa, por ejemplo, o un tipo que tenga plata o algo así, pues de una vez, pues de 48 voltios y tal. Pero hay que tratar de utilizar este de 36 voltios, no se usa mucho.
yo básicamente es por lo que les he dicho desde el principio de la simetría, ¿no? Con 36 voltios implica que tendríamos 3 baterías y ya no hay simetría en el sistema, ¿no? O la simetría, pues digamos que es un poco compleja porque es como una batería y media. Entonces, ese se usa poco y hay controladores y inversores y muy pocos elementos que funcionen con esto. Entonces, como es muy caro, simplemente es muy difícil de utilizar. Es mucho más barato que todos, pero tendríamos que utilizar muchísimos amperios y eso es un problema. Entonces, nosotros normalmente yo les enseño y la mayoría, digamos, de los sistemas semiprofesional, amateur o semiprofesionales, es decir, en casa o de un cliente, pero pues que no es un traqueto ni multimillonario ni súper rico, pues digamos que este es el más utilizado, el de 24 voltios. Entonces ya tenemos dos datos seguros, que vamos a usar paneles de 100 vatios y batería, sistema en general, sistemas de 24 voltios. Eso implica que tenemos mínimo 2 baterías, pero no es solo 2 baterías, ¿no? Mínimo 2 baterías. Pero cuando yo quiera hacer crecer este sistema, ¿cuántas baterías tengo que poner? Si digamos me está quedando corto, ¿cuántas baterías tengo que poner? Pues lo voy a ampliar, puedo poner otra batería, o tengo que poner 10 baterías, o 5, o 4, o 2, ¿cuántas baterías tengo que poner? Si lo voy a ampliar, hacerle una ampliación, la mínima ampliación, ¿cuál sería? 2 más. 2 más, naturalmente. De 2 en 2. De 2 en 2, porque primero que tiene que ser simétrico, y segundo, pues, si ya tengo aquí 24 voltios, pues lo que puedo hacer es conectar otra en paralelo, otro sistema de 2 baterías, digamos como sistema de 24 voltios. Y después podría conectarle otras 2 y otras 2 y otras 2, lo que sea, ¿sí? Si tuviera 4 baterías, si el sistema fuera de 48 y lo amplío, pues tengo que ponerle 4 más. O sea, ya tendría que tener 8 baterías. Y lo vuelvo a ampliar, pues 12 baterías y así sucesivamente. Entonces, vamos a tener un sistema en el que mínimo vamos a tener 2 baterías. No es que vamos a tener 2 baterías obligatoriamente, es que mínimo vamos a tener 2 baterías y luego ya jugaremos con, como les había dicho antes, los datos que tienen las baterías, que son, por ejemplo, en este caso, yo tengo 2 baterías de 12 voltios y 150 amperios, ¿no? Entonces yo tengo disponible los 12 voltios de siempre y 150 amperios. Y acá tengo 12 voltios y 150 amperios. Bueno, es decir que la potencia que tengo yo en baterías es igual a 12 por 150. ¿Cuánto da eso? 800. ¿Cuánto? 1800. Entonces tengo potencia por un lado, 1800 más vatios, exactamente, más la otra que potencia, pues 1800 igual. Entonces yo tengo 3600 vatios hora disponible. Es decir, que yo podría conectar en principio, porque luego vamos a ver que esto tiene truco, pero en principio yo podría conectar algo de, no sé, 3600 vatios. Yo tengo una ducha de 3600 vatios. ¿Por cuánto tiempo puedo conectar esa ducha? 1 hora. Por 1 hora. Supongo que tengo un secador de 1300. No, de 1800. Un secador o una plancha. ¿Por cuánto tiempo? En 2 horas. En 2 horas se me acaba la batería.
Ahora, si le conecto algo un televisor que me consume 100 vatios hora, ¿por cuánto tiempo lo puedo conectar con con 36. mis estos? ¿Qué? 36 horas. 36 horas exactamente. Entonces, pues dependiendo de lo que yo conecte, tengo mucho o tengo muy poquito, ¿no? Pero bueno, 3600 no hay prácticamente nada que consuma eso en una casa común y corriente. Y en cambio 100, 200, tal, sí. Y los 3600 pues se repartirán en el tiempo que no tenga sol. Eso ya lo veremos un poco. Ay, pucha, me equivoqué, perdón. Ya lo veremos en profundidad en su momento. Bueno. Pasamos entonces a mi inversor. El inversor es este aparatico que, bueno, que también vamos a ver con mayor detenimiento. Pero lo que hace es, lo que hace es que por este ladito de acá, talento, por este ladito de acá, vienen dos cables. Un poquito de paciencia, que por algo se puso como lento. Viene dos cables, uno positivo y otro negativo, con corriente continua o con direct current o corriente directa. O sea, lo de las baterías, lo de las placas solares, todo eso, ¿no? Acuérdense que veíamos que era una corriente que iba todo el tiempo constantemente, ¿no? Producida a partir o convertida del AC desde el puente rectificador y tal, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, son bueno, ya no hablamos de 12 voltios, sino siempre vamos a hablar de 24 voltios porque así es dentro del sistema. Entonces, 24 voltios continuamente, ¿no? Con el amperaje, pues que tengan las baterías. Y por este lado de acá sale la corriente alterna y grande. Entonces ya es mucho más corriente la que sale y sale como la corriente que tenemos en la casa. Es decir, corriente altern, current, corriente alterna. Esto es que sube y en un momento está positivo, en un momento está negativo, positivo, negativo, o como les decía, van para allá los electrones, vienen para acá, van para allá, vienen para acá, van y vienen, van y vienen. Esa es como la clave de la energía alterna, como lo vimos antes. Y pues eso es lo que hace este aparato que tenemos aquí en pantalla. Entonces, ¿qué pasa? Aquí llega la corriente y él por dentro, mediante transformadores, lo que hace es que esa corriente la convierte en una corriente que se vuelve positiva, se vuelve negativa, se vuelve positiva, negativa, positiva, negativa, así. Tal cual como la energía de la calle, ¿no? Como la energía de la que conecta uno, en la que conecta uno en un enchufe cualquiera. Y entonces, acá, este conector que está acá, realmente, pues es como la salida total que nos va a crear el diagrama unifilar o los diferentes tacos, digamos, que vamos a sacar de acá para alimentar la casa, ¿no? Entonces este va para la cocina, este va para no sé dónde, este tal, tal. Y este también, se mide en vatios, ¿no? Entonces aquí podemos ver que este aparato tiene 1000 vatios. 1000 vatios en un momento determinado. Es decir, que yo lo máximo que puedo conectar en un momento determinado en mi casa, cuando con este inversor, son efectivamente 1000 vatios. No puedo conectarle, bueno, por unos segundos, él se aguanta, digamos, el doble, 2000 vatios, por unos 2, 3, 5 segundos, algo así. El doble normalmente, todos los inversores aguantan el doble.
Pero de resto, digamos, mira, aquí dice surge power, o sea, por un momento, por poquito momento, se aguanta 2000 vatios. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, los motores de las neveras tradicionales, pues cuando uno lo prende, tienen un pico de consumo gigante y ya luego comienza. Entonces aquí puede llegar a 2000 vatios y después cuando se estabiliza, no sé, está en 120 vatios. Entonces, claro, para eso son esos, digamos, ese aguante de los picos de voltaje, porque muchos motores, la mayoría de los motores, al arrancar consumen muchísimo más energía de la que consumen, digamos, constantemente, ¿no? Yo creo que de ahí viene el mito de que más vale no apagar un carro que estarlo apagando y prendiendo. Yo supongo que viene de ahí. El tema es que no tiene nada que ver, porque entre otras cosas dejar un carro prendido pues implica consumo de combustible y contaminación, ¿no? Entonces puede que uno consuma menos o más, por ejemplo, podría ser un tema, pero evidentemente está contaminando todo el tiempo que lo deje prendido. Y por otro lado, pues es una cosa de combustión que prende y arranca y simplemente arranca. Obviamente consume más cuando está acelerando, cuando está en una subida, cuando tiene que hacer más fuerza al motor o cuando tiene que producir más vatios o cuando tiene que producir más caballos de potencia que se llama, digamos, por ejemplo, en los carros, ¿no? Entonces, básicamente con esto es lo que configura el sistema de energía solar. Es muy sencillo. Entonces tenemos que en el techo de la casa tenemos que poner paneles solares. Estos paneles solares son relativamente baratos, como les decía, pues nosotros vamos a usar de 100 vatios, entonces seguramente vamos a necesitar muchos. Ustedes ya cuando, digamos, sería chévere que si ustedes pensaran en esto como modelo de negocio o algo, con algún amigo, con algún inversionista, ustedes mismos, lo que sean, digamos o lo que sea, digamos que empezaran por su casa, ¿no? Pero bueno, entonces ustedes ya podrán analizar eso. De ahí sale todo esto a un aparato que se conecta para regular la energía, el voltaje que nos producen esos paneles, panel solar. De ahí pasa a un controlador o regulador solar, obviamente, porque también hay regulador eólico y hay regulador para otro tipo de energías. De ahí pasamos entonces a principalmente, básicamente, a las baterías que las tenemos por allá en el sótano. Entonces ahí pasa a nuestro sistema de baterías, sea cuantas fuere que sean. Hoy en día están muy de moda las pequeñitas, las celdas pequeñitas, como les decía, digamos, y la multiplicación de las celdas. Esas celdas que parecen que son como pilas, pero un poco más grande, como pilas AA o AAA, pero un poco más grande. Estas pilas son muy buenas, pues son las que tienen los portátiles, las que tienen casi todas las cosas que son de litio. Entonces, ponen muchísimas pilas, es decir, 1000 pilas de esas, y con eso hacen unas baterías impresionantes, lo pueden ver en internet cómo están haciendo, pero pues estas pilas son, como son muchas y tal, y es un proceso industrial, y pues naturalmente acá en Colombia no hay, entonces pues eso todavía sale muy costoso, las de litio, que son también las que utilizan los carros eléctricos. Ustedes no sé si lo han visto por ahí en televisión o lo que sea, el piso del carro está plagado de pilitas y esas pilitas son las baterías de litio. Bueno, nosotros en nuestro caso podemos utilizar baterías de gel, baterías de ácido, que son como las de los carros, pero esta es la menos recomendable. La más recomendable, digamos, es la de gel, que es lo mismo pero selladas, y entonces en lugar de agua o de ácido, pues tiene un gel que no se evapora. Obviamente también se acaba, pero estas baterías pueden llegar a durar
pues 10, 20 años, dependiendo del uso que le dé, puede durar 30 años o lo que sea. ¿Qué quiero decir con el uso que le dé? Pues no descuncharlas todos los días, sino, digamos, utilizar una partecita. Estos paneles solares también duran como 20 o 30 años y no es que se dañen ahí, sino que empiezan, digamos, como a reducir su producción, van reduciendo, van reduciendo. Bueno, y de las baterías, entonces, sacamos la corriente al inversor. El inversor de corriente, el inversor, y estas son las baterías. Y de aquí ya sale la corriente para la casa. Eso es todo el sistema. Eso es todo lo que tenemos que tener en cuenta. Después tenemos que ponerle protección acá, protección acá, protección acá, protección acá. Y todas las protecciones que salen del inversor al cuadro de circuitos que, como ya les he dicho, se llama diagrama unifilar, que cada uno de estos cuadraditos que estoy pintando aquí realmente es un taco que va a cada uno, bueno, a una división lógica del espacio para digamos, quitarle energía a un cierto lugar de la casa o algo así, reparaciones o lo que sea. Entonces, estas últimas son protecciones. Entonces, hay tacos o térmicas o disyuntores. Ay, no, perdón, disyuntor es otra cosa. O breaks. Así lo podemos llamar de alguna manera. Como la más común es como que taco, creería yo. La más técnica es térmica, porque esto realmente lo que hace es calentarse un material, tiene un metalito, una lámina, una lata, y esa lata cuando se calienta, pues se expande y ¡pum! Mecánicamente se suelta. Entonces, por eso, digamos, se llama térmica y ese es como el término más científico. Y break, pues porque somos agringados, ¿no? Entonces tenemos siempre esa maña de llamarlo todo como podría ser en inglés. Y listo, esta es digamos lo que les quería ya para empezar a meternos en el sistema de energía solar completo y luego vamos a ir viendo partecita por partecita, diseñándola, calculándola de acuerdo a los consumos de su casa. ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Problema? No, señor, todo claro. ¿Tutto bene? ¿Todo bien todos? Todo bien. Para esto necesitamos que ustedes, para hacer todos esos cálculos que vienen a continuación, necesitamos que ustedes tengan la tabla de Excel que les mandé, Michael también la tiene, completamente llena, completamente diligenciada. Es decir, como les dije la vez pasada, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, el video ya está colgado. Vamos a tener, digamos, 1 hora y media para esa tarea. Entonces nos veríamos de aquí 7, 8, 9, ¿verdad? A las 9. Ustedes van a ir a ver todos los aparatos, ver por detrás cuánto miden. Ya hicimos un cálculo, ya hicimos una corrección de algunos elementos estimados, ¿no? Como el televisor, de lo que puede consumir un módem, de lo que puede consumir un celular, de lo que puede consumir, bueno, ya vimos más o menos las cosas que son grandes de 1800, no sé qué, bueno, eso no tiene problema. Ah, de lo que puede consumir un portátil, de lo que puede consumir un computador, que no es exactamente lo que dice ahí, sino lo que más o menos ya cuadramos entre nosotros. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, la idea en este tiempo es llenar absolutamente completa la tabla. Que no se les quede por fuera nada. Tal como lo hablamos la clase pasada. Michael, ¿estás? Sí, profesor. Ah, bueno. Carlos, gracias. Ve, Bueno, Carlos. Entonces, llenar esa tabla completamente y pues yo estoy ahí en el WhatsApp por si alguno tiene una duda. Mire, es que vi esto, que me pareció esto, ¿qué tal? Pues ahí vamos comunicándonos y me mandan fotos y yo les voy retroalimentando el tema. ¿Ok? Listo. Listo, Carlos. ¿Alguna duda sobre el tema? ¿Pregunta? ¿Inquietud? No. Bien. Bueno, entonces nos vemos en 1 hora y media, pero yo estoy ahí en el celular pendiente de lo que necesiten. Listo, Chao. Carlos, Que gracias. les rinda mucho. Tienen que terminarlo, ¿no? Hoy tiene que estar, o sea, es parte de la calificación.
Tienen que terminarlo hoy, completico. Porfa. Cualquier cosa me preguntan. Chao. Los dejo ahora sí, que trabajen. Chao. Chao.